Hola, mi nombre es Rafael Padilla, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Magdalena y hoy les vengo a hablar sobre unos temas bastante básicos de lo que es la física de fluidos que nos van a ayudar a comprender muchísimo mejor el mundo de la termodinámica. Estos temas son los manómetros, el principio de Arquímedes, la ley de Torricelli y el tubo de Venturi. Entonces comenzaremos hablando de los manómetros, pero para comenzar primero debemos comprender lo que es la presión manométrica. La presión manométrica es aquel valor de presión que está por encima del valor de la presión atmosférica. Esta presión también la podemos encontrar en algunos textos como presión relativa y su valor viene dado de la diferencia de la presión absoluta y la presión atmosférica. Dicho en una fórmula, presión manométrica, escribámosla en una esquina para que quede aquí. Presión manométrica es igual a presión absoluta menos la presión atmosférica, ATM. Pero esto también se puede escribir en algunas fórmulas para poder de pronto hacer el reemplazo con variables que ya nos dé algún ejercicio, poder encontrar otras incógnitas. Teniendo esto claro, estas dos fórmulas, procederé a escribir un ejercicio para explicar mejor el tema y, poder resolverlo. Bueno, entonces teniendo el enunciado que nos dice que el agua de un recipiente se presuriza con aire, ya pues cuando nos dice que se presuriza interpretamos que está cerrado, está sellado, y la presión se mide con un manómetro de fluidos. Debemos determinar la presión manométrica del aire en el recipiente si tenemos los siguientes datos. La altura 1 es igual a 0.2 metros, la altura 2 igual a 0.3 metros y la altura 3 es igual a 0.46 metros. Los fluidos que componen este sistema son agua, aceite y mercurio. Y aquí tenemos dichas densidades, que ya nos las da el ejercicio también. El esquema también estaba ilustrado ya y por eso nos tocó hacer un análisis previo para poder dibujarlo. Pero en algunos ejercicios, en la mayoría, se van a tener que enfrentar al hecho de que tienen que dibujar la gráfica para poder analizar bien el ejercicio. Entonces, partiendo de que esto está abierto aquí a la atmósfera, nosotros de esta ecuación podemos hacer los despejes para tener que la presión atmosférica es igual a la presión absoluta, en este caso la presión del aire, menos la presión manométrica. Pero estas presiones manométricas son un conjunto de varias presiones teniendo en cuenta que tenemos varios fluidos. Por ello también es necesario trazar un punto, tomar un punto que esté a la altura correspondiente para que atraviese todos los fluidos. Y esa línea la vamos a tomar como referencia para decir que en esa línea, cada uno de esos puntos, la presión va a ser la misma porque están a la misma altura. Es decir, va a tener la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica sería igual a la presión del aire, que es nuestra incógnita, menos las presiones manométricas. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que las alturas van en un orden, es decir, con referencia a la parte superior del agua, las alturas serían H1 negativa, H2 negativa y H3 como va hacia arriba sería positiva. No olvidemos que presión manométrica es igual a densidad por gravedad por altura y este dato ya lo tenemos. Tenemos aquí la altura y aquí la densidad de cada uno de los componentes del sistema. Y la gravedad que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y la presión atmosférica, que también la necesitaremos, es igual a 101.300 pascales. Teniendo toda esta información, procedo a borrar la gráfica para poder seguir resolviendo el ejercicio. Y tenemos entonces que, como esta es nuestra incógnita, procedemos a despejar de la fórmula la presión del aire. Y nos quedaría presión del aire igual presión
atmosférica más densidad del agua por gravedad por H1 más densidad del aceite por gravedad por H2 menos, teniendo en cuenta los cambios de signo al pasar de allá para acá, la de los tres cambiarían, densidad del mercurio por gravedad por altura número 3. Y de aquí solamente queda reemplazar todos los valores que ya tenemos. La presión del aire es igual a la presión atmosférica, 100.300 pascales, más la densidad del agua, ya 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, que multiplica la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica a la altura 1, en este caso es 0.2 metros, más densidad del aceite, 850 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica a 0.3 metros. Y continúa acá abajo, menos densidad del mercurio, que es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a 9.8, que es la gravedad, metros sobre segundos al cuadrado, a la altura número 3, que es 0.46 metros. Entonces aquí no queda más que meter todos estos datos a la calculadora y encontrar que la presión del aire es igual a 56.900 pascales. Y esto es lo mismo que decir 56.9 kilopascales. Y con eso terminamos el primer ejercicio, que nos dice que la presión del aire al interior del sistema está a 56.9 kilopascales. Procederemos a un segundo ejercicio en donde pues la incógnita cambiará, pero se hará de una manera muy similar, ya que al final lo único que cambia son el tipo de despejes que se hace. Bueno, y ahora tenemos nuestro segundo ejemplo, que nos dice que se conectan un medidor y un manómetro a un recipiente de gas para medir su presión. La lectura en el medidor es de 80 kilopascales, entonces debemos determinar la distancia entre dos niveles de fluido del manómetro si tenemos un caso para mercurio y un caso para agua, es decir, en el recipiente el enunciado nos dice que vamos a tener un manómetro, ¿ok? Este manómetro pues nos va a dar una presión manométrica ya establecida, que es 80 kilopascales. 80 kilopascales o 80.000 pascales, haciendo la conversión. Pero también nos dice que tenemos un manómetro de fluidos. Entonces, tenemos que, manómetro conectado aquí, y que este manómetro, por independiente, claro está, va a tener en uno de los casos mercurio y en otro de los casos agua. ¿Qué debemos hallar nosotros? La altura que alcanza el fluido debido a la presión manométrica a la que está sometido el gas. Entonces, vemos que aquí tenemos todo esto es gas, nos lo dice el enunciado. Gas. Y de aquí para acá vamos a tener otro fluido que en estos casos va a ser mercurio y agua. Lo mismo que en el ejercicio pasado. El punto donde se conectan los dos fluidos va a ser nuestra altura.
Y a partir de ahí, esto está de la presión atmosférica, a partir de aquí vamos a deducir que la presión en A va a ser igual a la presión en B. Y estas dos presiones van a ser igual también a la presión atmosférica a la que está sometido el sistema, que es 80 kilopascales. Presión en A es igual a la presión en B y eso es igual también a la presión manométrica. ¿Pero qué es la presión manométrica? La presión manométrica, como ya lo dije antes, es densidad por gravedad por altura. Y aquí tenemos ya nuestra ecuación en donde vamos a hacer el despeje de H para poder reemplazar valores y hallar cada uno de los valores que nos están solicitando. En este caso, ¿qué daría? Esto está multiplicando, pues pasa a dividir y quedaría que H es igual a la presión manométrica sobre densidad por gravedad. Y listo. Para el caso del mercurio, reemplazaríamos. Vamos a borrar. Borremos aquí arriba. Entonces, tendríamos que para el caso del mercurio, para A, tendríamos que H es igual a la presión manométrica 80.000 pascales sobre gravedad por la densidad del mercurio, es decir, 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos multiplicado por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Haciendo esta operación, nos quedaría que la altura que alcanza el conducto cuando contiene mercurio, a diferencia del nivel inicial, es de 0,60 metros. Y para el caso del agua, esta es Hg, mercurio, y para el caso del agua, tendríamos que 80.000 pascales sobre 1.000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado es igual a 8,16 metros. Todo esto después de, obviamente, introducir los datos en la calculadora. Altura del agua es igual a 8.16 metros. Y así obtenemos las dos respuestas a los valores que nos solicitaba el enunciado. Y bien, ahora hablaremos de nuestro segundo tema, que es el principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes básicamente nos dice que cualquier objeto sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada fuerza de empuje que corresponde al volumen del fluido desalojado por ese objeto. Es decir, si de pronto el volumen del objeto es 3 metros cúbicos, el volumen del fluido desalojado va a ser 3 metros cúbicos y esa fuerza de ese peso va a corresponder también a la fuerza ascendente que éste va a recibir. Respecto a estas magnitudes de el peso en comparación con la fuerza de empuje, nosotros tenemos que varios casos. Cuando, digamos, el peso es mayor que la fuerza de empuje, el objeto se hundirá. Si el peso es igual a la fuerza de empuje, el objeto va a permanecer flotando con una superficie dentro del fluido y otra por fuera. Y si el peso es menor que la fuerza de empuje, el objeto permanecerá en reposo en la superficie libre del fluido. O sea,
permanecerá en la parte superior sin romper la tensión superficial del fluido. Entonces, teniendo este concepto ya pues teórico, procederemos a un ejercicio para también explicar cómo lo usamos para la resolución de ciertos problemas. Bueno, entonces ya teniendo nuestro ejercicio para tratar el principio de Arquímedes, el enunciado nos dice que tenemos un cubo de hierro de 20 centímetros de arista, nuestro cubo de hierro, que está sumergido en una superficie de agua, un recipiente lleno de agua, no se pueda entender mejor. Es agua. Y nos dice también el ejercicio que de arista tenemos 20 centímetros, o sea, de lado. Lo primero que debemos hacer para resolver este ejercicio es plantear nuestra fórmula: fuerza de empuje igual a densidad del fluido por el volumen del fluido desalojado por la gravedad. Y listo, solamente nos queda hacer uso de los valores que ya nos da el ejercicio y reemplazarlos en esta fórmula. Iniciamos teniendo en cuenta que esto debemos pasarlo a metros. 20 centímetros es igual a 0.2 metros. Y de aquí solamente tenemos que hallar el volumen del objeto. Como ya lo dije antes, el volumen del objeto es igual al volumen del fluido que este desaloja. Entonces, una vez hallemos el volumen del objeto, vamos a hallar el volumen del fluido. Entonces, lado por lado por lado, quedaría que 0.2 metros por 0.2 metros es igual a 0.008 metros cúbicos. Y ahí tenemos nuestro volumen ya hallado. No nos queda más nada que reemplazar en la fórmula todos los valores que ya tenemos. Tenemos que tener en cuenta que la densidad del agua, no se nos puede olvidar nunca, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es la densidad del fluido. Y la gravedad, lo mismo, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Reemplazamos en nuestra fórmula: fuerza de empuje es igual a densidad del fluido, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicando por el volumen del fluido desalojado, que es 0.008 metros cúbicos, multiplicado por la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y pues empezamos a simplificar un poco los términos y nos queda que la fuerza de empuje, resolviéndolo en la calculadora, es igual a 78.48, y recordemos que kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado es igual a newton. Ya tenemos nuestra fuerza de empuje. Y ahora vamos a hallar del inciso B cuál sería el peso aparente del cubo ya sumergido en el agua. Como lo dije anteriormente, el peso aparente sería igual al peso real del cubo, sería igual a 560.4 newton menos la fuerza que hace el fluido sobre la fuerza de empuje, 78.48 newton. Entonces, el peso aparente es igual, restan, a 481.92 newton. Y estas serían nuestras dos respuestas a este problema. Ahora pasaremos al siguiente tema, que es la ley de Torricelli. A continuación pasaremos con ella. Ahora
hablaremos de la ley de Torricelli. La ley de Torricelli no es más que la aplicación de la ecuación de Bernoulli. ¿Para qué nos sirve la ley de Torricelli? Básicamente nos sirve para hallar la velocidad de un fluido contenido en un recipiente que escapa por un orificio bajo efecto de la gravedad. Entonces, pues es la parte teórica, y la fórmula que se usa para hallar esa velocidad por medio de la ley de Torricelli es velocidad igual a raíz cuadrada de 2 por gravedad por altura. Como ya lo dije antes, es la aplicación de la ecuación de Bernoulli. Entonces, en muchos problemas se va a tener que recurrir a esta ecuación para poder dar una respuesta a algún ejercicio que tengamos planteado. Se va a tener que usar, ¿por qué? Porque es que en esta ecuación se obtiene ya de hacer aplicar álgebra a la ecuación original de Bernoulli. Se tiene esto pues haciendo ciertos despejes, ciertas cancelaciones de variables, pero en la ecuación original podemos obtener diversas variables. Entonces, si un ejercicio nos pide algo que tiene la ecuación original y no contiene esta, tenemos que hacer uso de la ecuación original de Bernoulli, que es P1 más 1 medio densidad por velocidad al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1 es igual a P2 más 1 medio densidad velocidad 2 más densidad por gravedad por altura 2. Esta es la ecuación original de Bernoulli. Las dejaremos anotadas aquí en el tablero y procederemos a resolver un ejercicio para explicar mejor el tema. Entonces, aquí vamos. Bueno, y entonces tenemos nuestro problema ya planteado, que nos dice determinar a qué altura se debe abrir un orificio de un tanque abierto a la atmósfera para que el agua salga con una velocidad de 9 metros sobre segundos. Básicamente tenemos un tanque que está abierto a la atmósfera y nos pregunta a qué altura debo abrir un orificio para que la velocidad a la que sale el fluido sea igual a 9 metros sobre segundos. Este ejercicio lo podríamos hacer fácilmente utilizando esta ecuación y buscando despejar la altura. Pero si analizamos bien esta ecuación, mucho más pequeña que esta y más fácil, nos damos cuenta que si retrocedemos un poco en la ecuación, podemos despejar también h de una manera más rápida y sencilla. Y nos quedaría que b es igual a raíz cuadrada de 2g por h. Como les dije, retrocedemos un poquito en la ecuación y quedaría b al cuadrado es igual a 2g por h, y h sería igual a b al cuadrado sobre 2g. Y ya todos estos datos los tenemos. La velocidad inicial, 9 metros sobre segundos al cuadrado, y 2 por la gravedad, que también la tenemos, sabiendo que gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Reemplazamos en nuestra fórmula y nos quedaría altura igual a velocidad al cuadrado, 9 metros sobre segundo al cuadrado, sobre 2 que multiplica a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto, haciendo uso de la calculadora, nos da una altura de 4.12 metros. Y así de fácil obtenemos la respuesta de nuestra incógnita. 4,12 metros. Esa es la altura a la que debemos abrir el orificio para que el fluido salga con esta velocidad. Y ya,
A veces creemos que estos ejercicios son complejos y en realidad no lo son, son simplemente de prestar atención a lo que nos está dando y pidiendo el enunciado, hacer una gráfica, analizarla y así poder dar respuesta a ellos. Ahora pasaremos al siguiente tema y el último. Bueno, y ahora para finalizar la temática, hablaremos del tubo de Venturi. El tubo de Venturi no es más que un sistema de medición que se usa para medir caudales precisamente. Su esquema más sencillo y pues el que es básicamente universal es un tubo que está compuesto por dos secciones. Una sección que tiene una parte bastante ancha en comparación de la parte estrecha. Y aquí se podrían observar varios componentes. Aquí se mide pues una presión con un manómetro. Aquí tenemos otra presión, una P1, una P2, en donde encontramos varias curiosidades. Por ejemplo, en la presión, dado que el área es más grande, la presión es mucho mayor. Y aquí, dado que el área es más pequeña, la presión es mucho menor, pero la rapidez aumenta, ya que el área se achica. Entonces esto es lo que tenemos aquí. Tenemos una velocidad sub 1 y tenemos una velocidad sub 2 y también las diferentes presiones y área 1, área 2. La fórmula matemática del tubo de Venturi es igual, velocidad sub 2 es generalmente lo que se va a encontrar, a área 1 por la raíz cuadrada de 2 que multiplica a P1 menos P2 sobre ρ que multiplica a área sub 1 al cuadrado menos área al cuadrado, área sub 2 al cuadrado. Entonces, ya teniendo esta ecuación, nosotros podríamos resolver este tipo de ejercicios siempre y cuando nos den todas las variables que nos pide esta. Entonces, a continuación resolveremos un ejercicio para entender un poquito más en contexto cuándo se usa y cómo funciona esta ecuación matemática para hallar las velocidades de salida en el tubo de Venturi. Bueno, entonces ya tenemos planteado nuestro ejercicio de tubo de Venturi, que nos dice que tenemos un tubo de Venturi que en su parte más ancha posee un diámetro de 0.1524 metros y una presión de 4.2 por 10 a la 4 newton sobre metros al cuadrado. Y en la parte más estrecha el diámetro es de 0.0162 metros y la presión es de 3 por 10 a la 4 newton sobre metros al cuadrado. Nos pide hallar la magnitud de la velocidad inicial del agua que fluye por la tubería. Entonces nosotros tenemos un esquema muy parecido al que ya dibujé anteriormente, tubo Venturi, que tiene una parte ancha y una parte mucho más estrecha a comparación de la inicial. Tiene dos sistemas de manómetros que nos dan las presiones que ya el enunciado nos está dando también. Una presión P sub 1, una presión P sub 2, un área 1, un área 2. Aquí nos dan el diámetro de cada una de estas secciones y lo que haremos es por medio de una fórmula encontrar las áreas 1 y las áreas 2 respectivamente. Ahorita más adelante escribiré la fórmula. Entonces, teniendo en cuenta de que en este ejercicio nos están pidiendo la velocidad inicial, esa es nuestra incógnita, no la velocidad final v sub 2, nosotros haremos un ligero cambio en la fórmula, solamente reemplazando las velocidades y el área que multiplica a la raíz cuadrada. En este caso quedaría a sub 2 en vez de a sub 1. Y eso nos daría el valor de la velocidad inicial. Entonces empezamos.
Y la manera más fácil de resolver este ejercicio, pues paso a paso y para no cometer errores, es hacerlo por partes. Entonces iniciemos por la parte del numerador, teniendo en cuenta que esos valores los tenemos y de hecho no tenemos que hacer ninguna conversión. Y tenemos que en la parte del numerador, 2 por presión 1. La presión 1 nos dice que es 4.2 por 10 a la 4 newton sobre metros al cuadrado, menos la presión 2, que es 3 por 10 a la 4 newton sobre metros al cuadrado. Resolviendo esto en la calculadora, nos da que en el numerador tendríamos un resultado de 24.000 newton sobre metros al cuadrado. Y aquí ya tenemos la respuesta de el numerador. Ahora pasemos a la siguiente parte. Aquí sí tenemos entonces que hallar las áreas A sub 1 y A sub 2. Entonces, esto lo haremos, borremos por aquí y también por aquí para seguir con el ejercicio. Y recordemos por este lado que el diámetro sub 1 es igual a 0.1524 metros y el D sub 2 es igual a 0.0762 metros. Entonces, hallando las áreas A sub 1, tenemos que pi cuarto, que multiplica al diámetro al cuadrado. Damos esto de una vez a la calculadora. Nos queda pi cuarto, que multiplica 0.1524 al cuadrado, es igual a metros cuadrados. Y ahí tenemos nuestro A sub 1. Ahora para A sub 2, pi cuarto igual al cuadrado. Aquí se me estaba olvidando colocar pues la unidad de medida del diámetro para que nos dé metros al cuadrado. Y tenemos que pi cuarto 0.762 igual a 0.00456 metros al cuadrado. Y aquí tenemos ya nuestro A sub 1 y A sub 2. Entonces ahora sí calcularemos lo que está en el denominador. Y colocaremos por aquí arribita el resultado del numerador. Anotémoslo por aquí. Ahorita lo colocamos nuevamente en la fórmula para ir ahorrando espacio y poder darle continuidad al ejercicio. Tenemos que entonces en la parte del denominador, Rho es la densidad del agua, que ya la conocemos también, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a reemplazarlo enseguida. 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a sub 1 al cuadrado, pero a sub 1 es igual a
0,01824 metros al cuadrado menos a sub 2 al cuadrado también. 0,00456 metros al cuadrado. Todo esto encerrado entre cualquier, teniendo en cuenta que lo multiplica todo esto. Entonces, reemplazaremos estos valores en la calculadora y nos quedaría igual a 0,3119 kilogramos por metro. Y este ya es el valor del denominador. Entonces, ahora sí, sustituyendo en la ecuación original, B sub 1 es igual a sub 2, pero a sub 2 es igual a 0,00456 metros cúbicos, que multiplica a la raíz cuadrada de 24.000 newton sobre metros al cuadrado sobre 0,3119 gramos por metro. Reemplazamos esto en nuestra calculadora y nos daría un resultado de 1,265 metros sobre segundo. 1,265 metros sobre segundos. Esta es la velocidad inicial a la que se mueve el agua dentro de la tubería, haciendo uso de la ecuación del tubo de Venturi. Y listo, podríamos concluir entonces que la velocidad inicial en el tubo de Venturi es muy pequeña a comparación de la velocidad número 2, que al ser un área más estrecha, pues obviamente la presión se reduce, pero la rapidez aumenta mucho. Y con eso damos fin a la actividad propuesta por el docente de Física de Fluidos, Calor y Ondas.